Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos a la séptima clase del programa de ajedrez en jaque, llevado a todos ustedes por el Ministerio de Cultura de Panamá. Precisamente en el día de hoy estamos compartiendo la séptima clase ya, así que les invito que si no han visto el resto de las clases, pueden entrar en el link que vamos a dejar aquí abajo en el video, donde podrán tener acceso a estas importantes clases anteriores para así no entrar como despistado o no haberte perdido todo, porque hasta el día de hoy hemos logrado ya revisar prácticamente todos los principios básicos para comenzar a jugar al ajedrez, a este juego milenario, a este deporte que lleva años, siglos, prácticamente deslumbrando a todas las personas a lo largo del mundo, ¿verdad? Entonces, hasta este momento hemos revisado, por ejemplo, temas tan importantes como las características del tablero ajedrez, de este mismo tablero que aquí en este instante están jugándose partidas en vivo, las características del mismo, columnas, filas, diagonales, el nombre de cada una de las 64 casillas que tiene el tablero ajedrez. Hemos aprendido la colocación correcta de sus piezas, hemos aprendido de la misma forma cómo se mueven, cómo se desplazan estas piezas y cómo capturan también, cómo se comen unas a otras, el valor de cada una de las piezas. Hemos aprendido ya conceptos tan importantes como el jaque mate, aprender a salvarse de los jaques, a evitarlos, aprender de la misma forma a proteger a nuestras piezas, porque como mismo nosotros queremos capturar a las piezas al contrario, también nuestro rival quiere, por supuesto, que comernos a nuestras piezas y tenemos que aprender a no solamente a atacar, sino también a defender. Recordamos que el ajedrez es un juego que tiene mucha estrategia, tiene un sinónimo muy grande con esta parte del desarrollo estratégico, ¿cierto? Entonces, muy contento de estar compartiendo con ustedes esta séptima clase y en el día de hoy le traemos un concepto muy especial, algo que denominamos los ajedrecistas como una de las jugadas o especiales que existen en el ajedrez o uno de los momentos muy diferentes y especiales, ¿cierto? Ya aprendimos uno de ellos, que es cuando el peón llega al final de su camino, cuando llega al final del campo del otro jugador y puede cambiarse ya sea por una torre, por un alfil, por un caballo o por la dama. Eso es algo muy especial, no sucede prácticamente, o sea, nunca, muy poco sucede en el tablero, que usted pueda llevar a su peón hasta el final del campo contrario. Y hoy precisamente, hablando de los peones, vamos a recordar un tema que es muy importante que se llama la captura al paso o peón por peón al paso. Nuevamente les recuerdo que este programa de ajedrez básico llamado En Jaque por nosotros, ¿cierto? Para mantenernos siempre pues muy activo, no solamente les invita a que practiquen ajedrez, sino que les da la posibilidad también de acercarse a una maravillosa plataforma que es Lichess, donde ustedes van a poder no solamente jugar con personas a lo largo de todo el mundo, sino de la misma forma van a poder seguir aprendiendo, ¿cierto? Si nos dirigimos precisamente a esta parte que nos dice fundamentos de ajedrez dentro del capítulo de aprender. Disculpen. Dentro de aprender nos dirigimos a fundamentos de ajedrez y aquí se encuentran básicamente todos los temas que hemos tratado hasta el día de hoy, porque la idea de este programa, como les decía, era que ustedes tuvieran esta super herramienta que se llama lichess.org, ok, li de libre chess.org, para poder abrir su usuario y sencillamente adentrarse en el maravilloso mundo de las 64 casillas. Ya hemos avanzado muchísimo, hemos visto todos estos temas que están viendo aquí y ya entramos en un pase que se llama o que aquí denomina Lichess como ajedrez intermedio. Para mí todavía sigue siendo básico, pero bueno, Lichess lo caracteriza como ajedrez intermedio ya, que fueron cosas que hemos visto como la disposición del tablero. Vimos también el enroque, que es otro de los movimientos especiales. Ya hemos visto dos. Hemos visto precisamente la coronación del peón y el enroque del rey. Y ahora nos tocaría en la clase de hoy este de la captura al paso, ¿cierto? Vamos a abrir acá y para aprender qué cosa es la captura al paso, yo personalmente tengo unas anécdotas muy interesantes porque me cuentan mis alumnos que cuando ellos juegan con sus papás, su mamá, sus hermanos y han hecho la captura al paso, es un movimiento tan poco conocido, okay, no es muy popular, no es muy usual,
es tan poco conocido que cuando lo han hecho, sus propios padres le dicen, hey, me estás haciendo trampa, el peón no captura así, el peón no come así. Y entonces los chicos han tenido que irle explicando y no es fácil de explicar. Entonces, ¿de dónde tenemos que partir? Debemos partir de lo siguiente. Como vemos, el peón de las piezas negras, ¿cierto? Lo vamos a tocar. Acaba de avanzar 2 pasos. A mí me gusta enseñar la captura al paso partiendo de que avanzar 2 pasos es algo especial en los peones también. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que todos los peones pueden avanzar 2 pasos, eso solamente lo pueden hacer en su jugada inicial, ¿correcto? O sea, cuando el peón aquí avanzó 2 pasos, ya a partir de aquí el peón solamente se moverá de uno en uno. Él nunca más va a poder avanzar 2 pasos. Por eso, avanzar 2 pasos para mí es un movimiento especial de los peones que pueden realizar una sola vez cada uno de ellos, ¿verdad? Por supuesto, si él quiere avanzar un paso, puede avanzar uno también, ¿cierto? 1 o 2 en su primer turno, ¿cierto? Tanto los peones de las piezas negras como los peones blancos igualmente pueden avanzar 1 o 2. Entonces, ¿qué sucede? Que para frenar un poco este avance tan rápido de los peones de 2 pasos, siento que se ideó esta captura al paso, que es básicamente soplar, ¿ok? Es la única vez que en el ajedrez se parece de hecho a las damas, porque soplamos al peón. ¿Y cómo dice la captura paso? Dice, cuando un peón avanza 2 pasos, pero queda justo a la par, justo al lado de un peón contrario, hay que tener mucho cuidado porque ese peón contrario lo puede capturar como si hubiera avanzado un solo paso. Literalmente lo que vamos a ver es magia, porque, o por decirlo de cierta forma, magia, porque cuando yo mueva mi peón a la casilla D6, que lo mueva aquí en diagonal, este peón negro va a desaparecer, ¿cierto? Porque básicamente es como si lo hubiéramos capturado. Vamos a ver, miren. Y me pone 3 estrellas, ¿cierto? Me pone 3 estrellas porque en lo resolví excelente, ¿no? Entonces, aquí vemos que el otro peón, el peón de G, se movió 2 pasos hacia G5, pero una vez más se encuentra a la par de un peón contrario y por eso este peón también puede capturarlo al paso. Pero esto, por supuesto, no es solamente con los peones de las piezas negras cuando avancen 2 pasos. Lo mismo sucede si los peones de las blancas avanzan. Para eso les tengo preparado otro diagrama aquí con un programa diferente y es este que tenemos acá, ¿cierto? Aquí vamos a ver lo siguiente. El peón de las piezas negras, perdón, el peón de las piezas negras de D7 va a avanzar 2 pasos. Y mi pregunta es, ¿el peón de 5 puede capturarlo al paso? ¿Sí o no? Vamos, cada cual puede dar su respuesta y bueno, ya por supuesto que sí puede capturar al paso. La respuesta sería esa, básicamente. Vamos a poner aquí el ejemplo. El peón avanza, es que avanzó este último. El peón avanza 2 pasos y podemos capturarlo en diagonal, ¿cierto? Porque se colocó a la par de un peón adversario, ¿no? Puedo capturarlo en diagonal, eso sería la captura al paso, y él también me puede capturar. Pero de la misma forma, si aquí le toca mover a las piezas blancas, vemos que los peones negros de A4 y H4 también están listos para realizar la captura al paso en caso de que los peones de la columna vecina avancen también, ¿cierto? Aunque bueno, aquí hay un pequeño tema que vamos a ver ahora. Vamos a ver, si el peón de G2 camina hasta G4, ¿el peón negro puede capturar al paso, sí o no? Es una pregunta para, obviamente, si quieren ponerle pausa al video y responderla, pero bueno, la respuesta es que por supuesto que sí, ya que cumple con el requisito de que el peón avanzó 1 y 2 casillas y se colocó al lado de un peón adversario, entonces por supuesto se puede capturar al paso. Pero aquí tenemos un caso muy característico, muy típico, que es, por ejemplo, que este peón de B3 ahora también puede avanzar hacia B4 y se coloca a la par, se coloca en la misma fila que el peón de A4. Pero hay un solo problema. Miren aquí como la computadora no me permite capturar el paso. Miren, no me deja. Me está diciendo, hey Roberto, te estoy rebotando el peón hacia atrás porque no puedes hacerlo. ¿Y por qué razón? Porque a diferencia del peón de G, que aquí avanzó 2 pasos, mi peón de B3 solamente avanza un paso hacia B4. Por lo cual, hacer ahora B4
no cumple con todos los requisitos. Recordemos que los dos requisitos para poder capturar el paso son, número uno, que el peón avance 2 pasos y se coloque a la par de un peón contrario, ¿ok? En la misma fila del peón contrario. Pero muy importante, el primer requisito, que el peón camine 2 pasos, como es el caso de este peón hacia la 4, ¿cierto? En este caso, entonces, sí pudiéramos hacer esta famosa captura de peón por peón en passant al paso, ¿cierto? Entonces, bueno, espero que más o menos les haya quedado claro. Yo sé que es un concepto un poco diferente que no hemos visto mucho hasta ahora. Miren este peón de E5 como está dispuesto a capturar a cualquiera de los dos peones que avancen 2 pasos, al de F o al de D. Puedo capturar a cualquiera de los dos. El primero que haga ese avance, por ejemplo, si vengo a F5, puedo capturar el paso. Mira aquí cómo hizo la captura al paso y básicamente se sopló al peón, ¿verdad? Sin embargo, si el peón hubiera estado en F6, por ejemplo, y avanza un solo paso, aquí ya no puedo hacer la captura al paso. Y por último, para terminar con este tema un poquito de las cosas más difíciles del ajedrez, ¿cierto? O de las cosas más especiales, por decirlo de otra forma, decir que la captura al paso tiene un carácter inmediato. ¿Qué significa esto? Imaginen que nosotros avanzamos nuestro peón de G2 a G4, ¿correcto? Y las piezas negras pueden capturar, pero como no es obligatorio, dicen, hey, ahorita no me conviene, no quiero capturar. Y mueven o desarrollan en este caso a un caballo, ¿cierto? Viene el jugador de las piezas blancas, también desarrolla su caballo, y ahora el jugador que va moviendo las piezas negras dicen, hey, ahora yo sí quiero realizar esta captura de peón por peón al paso. Pues sencillamente ya no es posible, porque miren, lo voy a intentar hacer y el programa una vez más me va a rebotar, me va a prohibir realizar esta captura porque, como les dije, es de carácter inmediato. O sea, tienes que aprovecharlo en el momento en la que se da la oportunidad, porque si la dejas pasar, ya no puedes volver a realizar esta especial opción. Es muy importante decirles, conversarles de que esta captura, ¿cierto? A pesar de tener a muchos gustarnos hacerla, ¿no? Porque realmente llama mucho la atención, es una captura diferente, no te suma ningún punto extra, no te da, a veces no te da ninguna facilidad extra, así que sencillamente es una toma de decisiones. Tú pensar si te conviene o no te conviene realizar la captura al paso. Muy bien, entonces vamos, para finalizar con este tema, vamos a realizar algunos de los ejercicios que nos ponen aquí en Lichess. Muy bien, aquí vemos que nuestro peón va a capturar al paso al peón de D5 que se movió hasta esta casilla y se puso al lado de nosotros. Y se movió 2 casillas, muy importante eso, ¿verdad? Avanzó 1 y 2 casillas. Capturamos al paso, nos pone excelente. Vemos aquí, ¿podemos o no podemos capturar al paso? Correcto, sí se puede también, ¿verdad? Capturamos al paso. Vemos este ejemplo y miren aquí, muy importante, aquí Lichess nos muestra precisamente que este peoncito no puede hacer la captura. ¿Por qué razón? Porque no está a la par del peón de B5. Aquí sí hubiera podido, pero aquí no me deja. Miren, estoy tratando de hacerlo y no me lo permite porque es una jugada trampa, una jugada ilegal. Sin embargo, con el otro peón sí puedo. Continuamos. Y aquí esto es un chiste porque nos van a avanzar a todos los peones posibles para realizar la captura del peón por peón al paso, ¿no? Capturamos. ¿Ok? Igual estamos capturando de la misma forma en la que siempre ha capturado los peones, ¿no? ¿Ok? Una vez que avance 2 pasos acá. Y por último, este otro peón, muy bien, que avanzó 2 casillas y también lo podemos hacer este movimiento muy especial. Bueno, aquí hemos completado con esto el nivel número 15 de Lichess y en la próxima clase, como bien podemos apreciar aquí, vendría el tema del rey ahogado, que es una de las formas de empates que existen. Debemos recordar que en el ajedrez hay 3 resultados, o ganan las piezas blancas, o ganan las piezas negras, o la partida termina en un empate o tablas. Tablas significa que es la mitad del punto para cada una. Entonces en la próxima clase estaremos viendo todas las formas de tablas que existen y especialmente haremos hincapié, haremos énfasis en el rey ahogado. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Realmente es un poco más corta para poder abarcar cada vez más temas.
y nos vemos precisamente en una nueva clase con el programa En Jaque del Ministerio de Cultura. Desde aquí, por supuesto, agradecerle al Ministerio de Cultura por la gran difusión que le están haciendo al juego ciencia desde su plataforma, y ojalá que muchas personas se hayan animado durante estos tiempos complicados de cuarentena a practicar este deporte que realmente es muy divertido, y se hayan abierto también su usuario y hayan jugado ya quizás con jugadores de todas partes del mundo. Por aquí lo saluda Roberto Carlos Sánchez, maestro internacional de ajedrez y parte del equipo olímpico de Panamá, y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.